En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridísimos amigos de Revelando, muy buenas tardes, aunque siendo bien honestos, son buenos días para nosotros porque estamos grabando el programa. Eugenio Guerrero, quien les habla, Pilar Soberado, bajo la dirección de nuestro periodista Enzo Alvarado, lo estamos grabando temprano a las 11 de la mañana y esto sirva como explicación por si alguna noticia importante se diera, algún hecho importante acaeciera, mejor dicho, que fuera noticia en el transcurso del día y no lo comentemos. Ahí va nuestra explicación. Bueno, bienvenidos a este programa de Revelando de martes 18 de abril del 2023, a este programa que auspicia para ustedes, pero también para nosotros, Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Le damos las gracias en la persona de nuestro Enzo Alvarado, periodista, ya que hoy día uno de los directores, integrantes del directorio de Asofar, Patricio Schiavetti, integrante del triunvirato, no se encuentra por estar cumpliendo labores gremiales. Y alguien dirá, bueno, segundo martes que está cumpliendo labores gremiales. Así es, segundo martes. Pero estamos Eugenio y yo. Bueno, y agradecemos a Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, por permitirnos también transmitir nuestras ideas, nuestro pensamiento, nuestra opinión por sus ondas, 840 AM, 89.5 FM, www.portalesfm.cl y en todas las redes de Radio Portales de Valparaíso, pero también en todas las redes y sitios de Asofar AG. Síganos, dennos las opiniones que les parezca pertinente, lo que no les guste de los programas que transmitimos de lunes a viernes, lo que no les guste de los conductores, ¿por qué no? Con respeto, todo sea bienvenido. ¿Algún tema que quisieran tratar en propiedad, con mayor intensidad, algo que no quieran que hablemos, si nos repetimos durante la semana? En fin, estamos abiertos a vuestras ideas, insisto, solamente con respeto. El resto, libertad absoluta, libertad libérrima. Bueno, y antes de partir, porque tenemos mucho que conversar, solamente dos cosas que son las habituales. Lo primero, que las opiniones que habremos de vertir hoy día en este programa, Eugenio Guerrero Flores y quien les habla, Pilar Soberado Núñez, son de nuestra exclusiva responsabilidad. Y esas expresiones y opiniones no representan necesariamente a Radio Portales de Valparaíso ni a Asofar AG. Lo segundo, sigan cuidándose, vacúnense, COVID-19, quinta dosis, influenza para los mayores y neumonía para los mayores también. No dejen de asistir a los consultorios, a los vacunatorios donde están entregando esta vacuna, porque pronto va a ser invierno, va a ser frío, se dice que va a ser un invierno helado, con lluvia, y hay que cuidarse por ustedes, por nosotros y por el prójimo, a ser responsables. Yo creo que todas estas recomendaciones le llegan re poco a Enzo Alvarado y a Eugenio Guerrero porque son tan jóvenes, pero igual. Don Eugenio Guerrero, buenos días. Buenos días, estimada Pilar, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, como siempre un gusto compartir contigo. Bueno, Patricio no está, pero igual le mandamos un gran saludo y también saludo a Enzo que se encuentra en este momento en los controles. Así que todo bien, con un poco de tos con este cambio de Vaya, clima, ah, pero todo bien. ¿será alergia? Yo creo que es como una especie de secuela de una gripe, pero Ah, esperamos ya. mejorar, pero es incómoda la Entonces, tos. tú tienes que devolverte a vivir a Viña, Eugenio. Sí. Sí. Eso de irte a Santiago, no, no, no. Yo entiendo la Fundación para el Progreso que te quería allá y la capacitación y la orientación y el trabajo
y tus conocimientos de economía y todo ese tema, pero no, tú tienes que devolverte a Viña, te lo digo yo, y podría ser casi tu mamá, así que anda pensando en eso. Ok, así lo haré. Oye, Eugenio, mira, me gustaría que partiéramos, bueno, ya lo conversamos antes de partir el programa, me gustaría que partiéramos conversando sobre el proceso constitucional. Me gustaría que desde tu mirada y desde la mía, llamáramos a nuestros auditores, a sus familiares, a participar del proceso constitucional, básicamente lo que dice relación con informarse con respecto a quiénes son los candidatos al Consejo Constitucional en las elecciones del 7 de mayo del 2023 de voto obligatorio. Pero hay que informarse, hay que estudiar, hay que ver la franja electoral, aunque de repente da lata, y ver cuáles son los mensajes de los candidatos. Vamos a hablar de la curiosidad de los mensajes en unos minutos más, pero me gustaría que tú, como joven además, como hombre muy joven, como intelectual también, y como extraño, o sea, habiendo nacido en Venezuela, pero residiendo en Chile y con derechos, derecho a voto, me dijeras por qué te parece importante este proceso constitucional, qué juega Chile, por qué hay que votar, por qué hay que involucrarse en esto, Eugenio. Bueno, varias cosas. Mira, yo creo que hay una excesiva confianza en que la nueva modalidad institucional puede en sí mismo extirpar o neutralizar aquellas fuerzas disolventes, fragmentarias, antiinstitucionales, plurinacionales que en el pasado dominaron la convención. Entonces yo creo que eso en cierta parte es verdad, no lo vamos a negar, pero por otra parte también parte de una ilusión. Tenía una ilusión de pensar de que lo que nosotros pasamos el año pasado fue una especie así como de episodio que no se explica por nada, simplemente como que cayó del cielo y su conformación, que fue un fracaso rotundo, de repente hizo que todos entráramos en una especie de conciencia colectiva correcta para tomar las decisiones correctas de un día para otro. Yo no sé si tú tienes la impresión, ¿no? Y esto hace Sí, que, por ejemplo, sí. el 29%, apenas el 29% tenga confianza, o sea, esté interesado en no proceso constituyente. Apenas. Cuando le preguntaron qué tanta confianza tienes en el nuevo proceso constituyente que se realizará en el país, un 13,9 dijo tener confianza o mucha confianza, un 23,6 mediana confianza y un 62,5 nada o poca confianza. O sea, estamos hablando de que Mm. duplica las personas que no tienen confianza con respecto a los que sí tienen confianza, que igual sigue siendo menor. Estamos hablando de un 29%. ¿Por qué me detengo en estas cifras de un sondeo que sacó la encuesta Pulso Ciudadano? Porque este desinterés se puede basar en dos cosas, en dos hipótesis que podemos avanzar y que son sumamente evidentes. La primera, el hastío con respecto al proceso constitucional anterior, de eso no me cabe a mí la menor duda. Las personas quedaron absortas, quedaron, como dicen en Gringolandia, overwhelming, con respecto a las noticias, la guerra política que se armó, Sí, pero además que esto contrasta con enorme resultado. Entonces, claro, el enorme resultado quizás llena a las personas un poco de dopamina y de confianza. Dice, mira, ya nuestra institucionalidad resuelve. Por otro lado, está el tema que explicaba anterior. Bueno, institucionalmente se zanjó un poco, se circunscribió con unas bases constitucionales, que es lo que pueden hacernos los constituyentes. Pero yo me voy a detener en un par de puntos para que las personas no tengan tanta confianza con respecto a lo que podemos llegar a hacer. Fíjense que ya los consejeros que fueron escogidos por el Parlamento y por el Senado, ellos ya tienen un borrador preaprobado, si podríamos decir. O sea, tienen ya un borrador de constitución que va a ser discutida, ¿cierto? Después de las elecciones del 7 de mayo, ya los constituyentes o los consejeros entran ya a deliberar con respecto a eso. Pero hay varias materias que no están zanjadas. Estas materias son de cierta connotación y que le va a quitar a usted, querido oyente, la total confianza de que todo está zanjado. Como por ejemplo, el sistema electoral no está resuelto. El sistema claro. electoral es uno de los grandes pilares fundamentales que puede llevarnos a nosotros a decir, vamos a tener una democracia fragmentada como la que tenemos ahora, que no promueve los consensos ni las grandes coaliciones, sino lo que demuestra es una fragmentación y una guerra eterna dentro del Congreso y entre el presidente y el Congreso, que hace ingobernable Chile. Eso todavía no está zanjado, ¿ok? Eso significa que no quisieron tocarlo, ¿ok? Hay fuerzas que dicen, mira, este es un tema dedicado, vamos a tener que verlos con los convencionales,
como para tirar la pelota, posiblemente. Lo otro, la democracia paritaria. ¿Dónde va a ser paritaria? ¿Cuál es la proporción? ¿En qué organismo, por ejemplo? Luego, el control sustantivo de la Corte Constitucional, por ejemplo. La compatibilidad entre el Estado social y el principio de subsidiariedad. O sea, allí se está debatiendo la almendra del asunto. Si vamos hacia un estatismo o si vamos hacia un control del Estado. Y yo creo que la tendencia es clara. Nosotros vamos hacia el incremento del Estado, porque Sí. nuestra propia clase política, incluso de nuestro sector, está de acuerdo con que el Estado siga creciendo, ¿ok? Lo otro, los mecanismos de reemplazo constitucional, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos y la regulación de las iniciativas populares de ley y de las iniciativas de derogación de ley. Estas son cosas que no están zanjadas. Pero ojo, no significa que lo otro esté zanjado. Lo que significa es que llegó a un acuerdo con respecto a los electos como expertos por el Congreso y el Senado, pero eso no quiere decir que esté zanjado. Entonces, nosotros no es que estamos en una dinámica igual que lo anterior, pero sí estamos en temas que son muy determinantes en lo que son la evolución institucional de Chile. Entonces, por eso no nos debemos confiar, debemos enterarnos, pero además, y con esto cierro, Pilar, porque tu pregunta estuvo bastante interesante. La idea es que nos enteremos y la idea es que votemos por aquellas personas que nosotros pensemos que en estos puntos que acabo de nombrar, aunque sea se acerquen a los que usted piensa. Y para eso usted tiene que ser responsable, enterarse un poco quiénes más o menos van por esta tendencia y a partir de allí comenzar a tomar decisiones y hacer un seguimiento de ellos para luego votar el borrador. Y un tema muy importante es que hay una postura que dice, bueno, yo voy a rechazar de una vez, que fue lo que pasó en la anterior. En la anterior claro, ya al poco tiempo ya uno podría decantarse en decir, mire, esto va a Claro. terminar un desastre y bueno, voy a rechazar. Pero aunque sea dar el beneficio de la duda, ¿qué es lo que va a salir? ¿Ok? Acá se ha tomado la misma postura. Salga lo que salga, voy a rechazar. Yo le invito a que no incurra en ese error, porque no hay nada peor para Chile que la inestabilidad institucional. En un periodo donde la violencia y el fenómeno de la criminalidad se está comiendo las instituciones y por otro lado la crisis económica, a pesar de que hay buenas noticias con respecto a una disminución muy pequeña del empleo y hay algunas variables por la Mm. recuperación de China que pueden beneficiar a Chile, obviamente. Estas son coyunturas. Estructuralmente el Estado está hoy en día, a partir de Bachelet 2 hasta el momento, mal estructurado y con muy malos incentivos para que la economía crezca. Entonces, yo lo que trato de decir con esto es que hay que enterarse, hay que salir a votar, no rechazar a priori, sino que de manera más comedida, de manera más tranquila, enterarse un poco y a partir de ahí ejercer la virtud cívica que debe tener cualquier persona que crea que tiene que existir una república de hombres y ciudadanos libres, que es la participación ciudadana. Y para participar hay que enterarse. Me gustó, me gustó. Te voy a proponer como candidato en una próxima elección, Eugenio. Gracias, Pilar. Oye, Yo encantado. muy bien, ya tienes un voto. Y me imagino que el de Enzo también, dos votos. Oye, Buena. Eugenio, mira, estoy de acuerdo en lo que has comentado. Yo quisiera ir un poco más atrás todavía y es decir a nuestros auditores que la postura esa de o voto nulo o voto rechazo son posturas francamente irresponsables. ¿M? El voto nulo no aporta nada. Y el Exactamente. voto rechazo solamente puede darse en el minuto en que tú conoces lo que te están, lo que te están promoviendo, lo que te están presentando. Luego, una vez que termine el trabajo de expertos, árbitros y consejeros constitucionales y nos presenten un proyecto de constitución, un texto, y la revisemos, podremos decir si ese texto hay que aprobarlo o rechazarlo. Claro. Pero a priori no se puede decir, es muy irresponsable. Es muy irresponsable. Yo la postura del rechazo, la postura del nulo, me ha llamado profundamente la atención, pero sociológicamente y políticamente no tanto, porque hay gente de la extrema izquierda y algunos de la derecha más conservadora que están llamando a rechazar per se. Creo que es una postura muy irresponsable y muy infantil. La izquierda, la izquierda extrema la tiene porque ellos querían el proyecto de constitución que nos sometieron a aprobación el año pasado. Ese enredo que no, esa cosa inasible, esa charada, querían eso. De manera que entiendo por qué todo el proceso que se ha iniciado, el nuevo proceso para ellos no tiene ningún sentido y es prácticamente nulo. Y en el caso de la derecha más conservadora, el fundamento está en que una vez rechazado el proyecto anterior, el 4 de septiembre del año pasado,
el proceso constitucional se terminaba para que entrara, perdón, para que siguiera rigiendo la constitución política que nos rige hasta hoy, y que desde el Parlamento se hicieran aquellas modificaciones que Chile evidentemente necesita, y aquellas reformas constitucionales que también se podrían necesitar para poder legislar, y que se hiciera hincapié en los temas que en ese minuto ocupaban nuestra atención, que eran otros, muy distintos a los de hoy, y que eran vivienda, salud, pensiones, trabajo. Vemos que los temas de interés nacional han cambiado completamente, dramáticamente por lo demás. Pero entendiendo la postura de ambos bandos o de ambas coaliciones o de ambos sectores, el tema es que estamos inmersos en un nuevo proceso constitucional. Y a ese nuevo proceso constitucional hay que adherir, porque votar es un derecho, pero también es un deber. No nos podemos quejar después. Y este nuevo proceso constitucional, y tal y como dices tú, Eugenio, es un proceso en el que hay que participar porque no hay nada zanjado. Es verdad que hay 12 bordes que tienen que respetar los expertos que están trabajando en este esqueleto de constitución, y son 12 bordes que los consejeros constitucionales que sean elegidos van a tener que respetar, pero hay muchas cosas de las que se pueden extraer ideas, comillas, bastante revolucionarias, incluso respetando estos bordes, porque sabemos que hay políticos muy sagaces y la extrema izquierda no va a cesar de insistir en sus políticas refundacionales desde este nuevo proyecto constitucional. Por lo tanto, y por lo mismo, lo que hay que hacer es votar informado por aquellos candidatos que, con conocimiento, hay mucho abogado de ejercicio libre de la profesión, pero hay mucho abogado de la academia también, hay gente bien capaz y mucho político también, que entiende que Chile, primero, Chile sí necesita una nueva constitución, eso es una realidad desde hace mucho tiempo, es verdad. Chile necesita una nueva constitución, pero necesita una nueva constitución bien hecha, bien forjada, que respete los 12 bordes institucionales que se han fijado, que son bastante claros, y que impidan que las ideas refundacionales vayan a hacerse carne en el Consejo Constitucional. Luego, para yo también ir cerrando esto y no extenderme, creo que es una irresponsabilidad el llamar a votar nulo, es otra irresponsabilidad llamar a votar rechazo. Vamos a hablar en un minuto más de las ideas que presentan los candidatos, que son francamente impresionantes, los diferentes sectores. Yo estoy impactada. Pero por favor, auditores, a informarse con este programa, a informarse en redes sociales, a informarse con el nombre de los candidatos y los programas, incluso en los flyers que de repente se encuentran por ahí por la calle. Y ojo, no todo es posible. Yo desde la Constitución Política no voy a poder pavimentar la calle. Desde la Constitución Política no voy a poder obtener mejor techo. No, o que me arreglen el techo de la casa. No, no, eso no es así. Habrá políticas desde la Constitución. Así que cuidado. Eugenio. Sí, a mí me ha parecido que en general los candidatos se han abocado en cierta medida a tratar el tema de la seguridad, Sí, como si el tema de la seguridad fuera solucionado por temas constitucionales. Entonces sí, eso me ha extrañado muchísimo porque sí, estamos asistiendo en cierta medida a la demagogia para poder captar la mayor de los votos posible, pero también la expectación sobre lo que va a ser el sexo retiro. Yo no sé si tú te has fijado sí. de la postura del Partido de la Gente que suscribe, básicamente, Pamela el, Giles. exactamente, y Pamela Giles. Ah, Entonces, uno ha dicho, bueno, ¿será que nosotros estamos frente a votar por candidatos que estén bien preparados con respecto a su propuesta, más allá de lo que tienen los bordes constitucionales, o sea, más allá de ser defensor de esos bordes, con los cuales yo estoy de acuerdo, pero en dónde está la sustancialidad del debate, obviamente? Entonces, lo que veo es que, yo no sé si, ¿qué opinas tú? Se han decantado en cierta medida, exceptuando algunos candidatos, por ejemplo, de Renovación Nacional, otros de la UDI de Opoli, pero en la izquierda, o sea, lo que hay es una especie como de entre la celebración, entre tratar de sacarse el cacho que significaría tener a Gabriel Boric con su pésima popularidad y también sí, con su mala gestión con respecto a la seguridad,
pero lo que veo es como un entorno donde la sustancialidad se perdió para el proceso constituyente. No quiere decir que existió en la vez pasada, porque la vez pasada eso fue simplemente manejada por un conjunto de pulsiones y emociones que pontificaron a los independientes y mira lo que resultó con Rojas Báez. Pero lo que trato de decirte con esto es que yo no he visto, más allá de algunos debates y más allá de algunas propuestas, algo sustancial. Lo que veo es el aprovechamiento de la seguridad como un factor para que las personas voten por ciertos y determinados candidatos cuando esos candidatos, o por lo menos eso tiendo a pensar, saben y conocen que eso no se discute necesariamente dentro de la Constitución. Puede ser un asunto importante, pero yo no lo veo, o sea, es un asunto de aquí y de la hora, no de aquellas leyes transitorias en el cual se va a hacer un presunto cambio constitucional que va a arreglar el problema de la seguridad. Entonces, yo no he estado muy congraciado, igual voy a votar, obviamente. Vuelvo e Sí, claro. insisto, con aquellos que más se parezcan a lo que yo pienso y que se parecen también a las bases constitucionales para que haya una defensa de eso. Pero yo creo que hay que mostrar un poco más. No sé qué piensas tú. Sí, sí, mira, yo sí he seguido el devenir de los candidatos, ¿ah? Y algo de franja he visto. A mí me han impresionado dos cosas. Tanto las izquierdas como las derechas han sido extremadamente populistas en este proceso constitucional. Derechas e izquierdas. Lo he visto además en las discusiones en el Parlamento sobre la ley Naim Retamal. La postura de la izquierda ultra la entiendo perfectamente. La ultraizquierda frente a Amplio Partido Comunista no quiere mayores atribuciones para Carabineros, no quiere leyes de legítima defensa, normas, perdón, de legítima defensa, no quiere más protección, no quiere más control, no quiere nada. Y esa ha sido su postura toda la vida, de manera que no nos llamemos a engaño. El presidente Boric arrodillado frente a la madre de su oficial Palma, eso es una mentira. Su oficial, el Boric llorando, eso es una mentira, y su gente, todo eso es una mentira. De manera que a mí no me extraña la postura de la gente de la ultraizquierda en este tema, ley y proceso constitucional. Pero también engañan, porque su franja, la franja del Partido Comunista, no sé si la viste, tiene hasta copigües. Así es. Copihue, la flor nacional chilena, y ni siquiera habla de mapuche, habla de copihue nomás, pues encuentro impresentable. Bueno, ellos piensan que somos tontos, de manera que no me extraña. Pero la derecha también, la derecha otra vez resigna, la derecha otra vez abandona. Las discusiones sobre la ley Naim Retamal en el Parlamento, para mi gusto, fueron francamente de un populacismo terrible. En Chile no había que legislar tanto más, había que aplicar la ley que existía. Nosotros lo dijimos muchas veces desde este programa y de otros. Voluntad política, voluntad jurídica. Bueno, y ese discurso medio populachero se ha trasladado al debate constitucional. No es verdad que desde la Constitución se van a acabar todos los problemas delictuales que tenemos en Chile. Eso es mentira. Lo que pasa es que la constitución política en Chile y en otros países del mundo que se rigen por un sistema de preeminencia de la ley fundamental como es la constitución, establecen los principios, los modelos que básicamente hay que seguir, la tendencia que tiene que seguir un país en materia de orden y seguridad pública, en materia de Fuerzas Armadas, de resguardo de fronteras, etcétera, etcétera. Y en materia, evidentemente, de otros organismos del Estado, independientes o no, pero las leyes, las leyes que realmente apuntan a seguridad y orden público son las leyes de bajada de la Constitución. Son los reglamentos que hacen practicable esa ley. Es verdad, la Constitución establece los principios, pero no es verdad que desde la Constitución se van a solucionar los problemas que tenemos en Chile de delincuencia desatada. De hecho, muchos de esos problemas podrían atenuarse, que no digo terminarse, atenuarse desde la legislación, desde la Constitución de hoy y desde la legislación que tenemos. Pero claro, Ministerio Público, Poder Judicial y Gobierno. Oye, que tienen que actuar y sabemos que actúan deficientemente. Oye, Eugenio, mira, Enzo nos acaba de decir que nos quedan 2 minutos de programa, entonces yo quisiera que introdujéramos el bloque musical, o sea, la canción de intermedio musical, para luego partir con un minuto más en el bloque 2, si te parece. Y te propongo que escuchemos una canción de Nino Bravo. Es una canción del año 1972.
que se llama Un beso y una flor. Nino Bravo murió en abril del 73 en un accidente del tránsito muy terrible que puso de luto al mundo pop en ese minuto. Y era la voz española de ese momento. Tiene muchos adeptos todavía y creo que es una canción preciosa un poco para bajar la revolución de nuestro discurso del primer bloque. ¿Te parece? Perfecto. Buenísimo, Pilar. Así nos vemos en el segundo bloque. Que estén muy bien. Queridos amigos de Revelando, hemos regresado después de una pausa musical a este programa de martes 18 de abril del 2023 por las ondas de Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso. Sigan a la radio en sus diferentes redes sociales y gracias al auspicio gentil de Asofaragé, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Y para ver nuestro programa, sigan las redes de Asofar también, sigan las redes de Revelando para ver qué les han parecido los programas y para ver si tienen algo que aportar, algo que observarnos, cómo no. Escuchamos en el intermedio una canción de Nino Bravo. Yo hice alusión a este cantante porque es un cantante muy emblemático que hizo esta canción preciosa que se lanzó mundialmente el año 72, Un beso y una flor, una canción romántica, bonita, de gusto generalizado, sobre todo en la gente más grande, por decirlo de alguna manera. Nino Bravo murió un año después en un accidente de tránsito muy terrible. No debería haber ido manejando, iba conduciendo su auto él, no debería haber ido manejando. Tenía la opción de ir en avión, pero no quiso. Él y tres músicos. Los tres músicos sobrevivieron, solo él murió. Un tema muy trágico, muy terrible. Bueno, así es que como un poquito de homenaje al gran Nino Bravo, esta canción del año 72. Y antes que se incorpore Eugenio Guerrero a nuestra tertulia de martes, quisiera comentar muy brevemente que este jueves 20 de abril se lanza en el Museo Marítimo Nacional, no es de entrada liberada, pero quiero comentar porque me parece que es algo bueno, un libro del doctor Carlos Venegas Uribe, un médico de ejercicio profesional y de la región de Valparaíso, lo que se conocía antiguamente como médico de ciudad, y que estuvo durante 30 años de servicio en la sanidad naval. El doctor Carlos Venegas Uribe lanza este libro que se denomina Memorias de un médico porteño. Entonces, en este libro va a unir su experiencia como médico, como, comillas, sanador, y además médico de la Armada, también de ejercicio libre de la profesión, y de Valparaíso. O sea, yo creo que este libro es un libro que los auditores ojalá accedan a él, ojalá pudieran comprarlo, porque une muchas cosas importantes, ¿no? Los médicos, los buenos médicos son parte de nuestra vida. Los buenos médicos son los que ennoblecen y engrandecen la profesión. Y creo que el libro del doctor Carlos Venegas muestra un poco de eso. La medicina, Valparaíso, el ejercicio libre de la profesión, pero también su trabajo en la sanidad naval, nuestra sanidad naval. De manera que, para vuestra información. En fin, vamos ahora al segundo tema que nos ocupaba la atención, si les parece, o que comentamos en primera instancia del que íbamos a hablar en este segundo bloque. Así es que, don Eugenio Guerrero, el micrófono es todo suyo. Pilar, bueno, muchas gracias por la recomendación del libro. Está súper interesante, así que me sumaré Sí, muy a bien. leerlo también. Y si no lo Oye, compras tú, te lo puedo prestar yo. ya, perfecto. Muchas Muy gracias. bien. Oye, y Yo entre como sé el valor de paréntesis, los libros, los devuelvo. también. Oye, y entre paréntesis, y antes de que sigas, el otro día, después de terminado el programa, fui corriendo a la librería a comprar el libro de Henry Kissinger. Qué genial, el de Sí, liderazgo. sí. No lo he empezado, pero ya repasé, Una el delicia. índice. Sí, me encantó, ya me encantó, así que muchas Sí. gracias por la recomendación. Mira, Liderazgos. mira, Me cuando llegues a, encantó. a Margaret Thatcher y a Konrad Adenauer, que es el primero que analiza, te vas a impresionar porque la narrativa es muy buena, pero además te permite hacer un contraste con el pésimo liderazgo que tenemos en América Latina. O sea, Ah, bueno. cada vez carecemos más de estadistas. Sí,
y de la calidad de la formación programática, doctrinaria, de relevancia, de figuras de Estado, todo eso se ha perdido muchísimo porque hemos estado en la chabacanería y el bananerismo de Sí. imitar recetas fracasadas y congraciarse de ellas, que se refleja muy bien en el video que mandaste en estos días con respecto a Boric y su comunicación con AMLO, por ejemplo. Increíble, ¿no? Oye, Eugenio, mira, vamos a tratar otro tema, pero a raíz de esto de los liderazgos y de lo que escribió Henry Kissinger, a mí me llamó la atención ahí también la presencia de Anwar el Sadat, que fue Así es, presidente egipcio, que fue asesinado en un desfile militar. Yo me acuerdo así es. perfectamente de ese día porque por razones varias. Y también hizo el contrapunto con respecto a los actuales líderes, ¿ah? Pero no solamente con respecto a los líderes latinoamericanos, que son de muy baja calidad jurídica. Yo no encuentro a ninguno, fíjate, ni siquiera los latinoamericanos, partiendo desde Canadá para abajo, porque no me vayas a hablar bien de Justin Trudeau, ni No, tampoco de Biden. No, ¿ah? una vergüenza. Alguien dirá, bueno, a mí me gusta Bukele, no, tampoco. Pero no solamente los americanos, Eugenio. Dame el nombre de un buen líder, de un líder brillante y capaz europeo. Wow, está muy difícil. Mira, yo no soy muy cercano a Merkel, pero yo creo que aunque sea, tenía cierta visión como de la Europa, que quizás yo no esté de acuerdo con esa visión que ella tenía, pero uno puede incluso tener rivales y tener adversarios, pero aunque sea reconocerles en cierta medida que tenían cierta impronta de estadistas, pero Bueno, sí, yo creo que sería mucho también decirlo, pero me pusiste en una situación muy difícil porque no recuerdo de personas como Reagan, de personas como Thatcher, de personas como Konrad Adenauer, como Ludwig Erhard, como Alcides de Gasperi, incluso, mira el atrevimiento que me voy a tomar a decir, que están las antípodas a mi pensamiento, en las antípodas total, Mitterrand, por ejemplo. sí, ¿Ok? claro, O, por sí, ejemplo, personas que podemos considerar incluso un poco más neutral como De Gaulle, por ejemplo, que también es sí, analizado por Kissinger. Pero sí, así como esas personas, o sea, que forjaron el orden internacional que hoy día vemos, como tipos como Woodrow Wilson, por ejemplo, que tampoco es de mi simpatía, pero uno ve que, por ejemplo, se encargaron de expandir la democracia liberal como un ideal, pero a sí, través pues. de ello darle forma al orden internacional liberal. Yo no recuerdo, o sea, en las últimas décadas, Pilar, que hayamos tenido un liderazgo No, al menos no, similar no, a eso. no, y fíjate tú, yo la pregunta es una pregunta con trampa, porque resulta que Claro. yo pienso igual que tú. Yo miro hoy día al amplio mundo, y claro, hoy día, ¿quién resuena? Xi Jinping por el lado chino, pero por otras razones, que no Claro, son de Putin, demócrata liberal precisamente. Putin como instigador de una guerra, Zelensky que es nada, ha sido valiente, pero es nada. Y por el lado del occidente, ¿quién? Macron, no, el, imagínate, ya, perdón, el presidente español, del gobierno español, menos. el primer ministro inglés, o sea, nadie. Me da la idea que todos estos líderes a los que tú aludías, independientemente de su postura política, como François Mitterrand, fueron hijos de las guerras, Así es. Eugenio. Y eso marca, ¿ah? Mira, yo tenía esperanza en uno, tenía ¿En una quién? leve esperanza en Boris Johnson. No, Yo tenía, pero enloqueció, pues. claro, exactamente. Yo tenía mi esperanza al inicio, a pesar de que, bueno, no suscribía todo lo que... pero tenía una visión más occidentalizable o occidental en defensa institucional, este tipo de cosas, pero terminó en una, en una decepción. Te voy a decir algo bien terrible que puede generar controversia. Ni el Papa, pues, Eugenio. No, imagínate, el Papa de hoy, mira, con respecto a lo que fue Benedicto o Juan Pablo II, mira, Justamente, no hay comparación. Por lo ¿no? menos yo tengo una preferencia enorme por Benedicto, obviamente, pero Somos dos. uno ya no tiene, en cierta medida, personas con trascendencia, o sea, personas No. que trasciendan su cargo, que Mm. trasciendan su localidad, que trasciendan sus luchas personales. Ya eso Sí, dejó de existir y es muy lamentable. Entonces, mire, yo coincido en este sentido con Anne Applebaum, que me parece que es ah, una excelente analista de lo que está pasando sí, hoy en día.
Y yo Sí. creo que lo que le está pasando a ella y a muchos es que cuando aparece un liderazgo, por ejemplo, como Zelensky, como a la borde de la guerra, como que se suman rápidamente a decir, bueno, mira, este es un líder de Occidente, un líder que puede representar a Occidente. Y yo creo que son apresurados en ese sentido. Pero si yo coincido algo con ella, es que la decadencia de los liderazgos democráticos, o por lo menos de los que representan Occidente, está representando los casos de la democracia. O sea, tenemos una falencia de liderazgo, y el liderazgo es tan importante tanto como para combatir, como para proponer, como para conservar y como para evolucionar las instituciones más allá, lo que comentaba, de sus personalidades, de sus subjetividades, de su cargo y de la trascendencia de su localidad. Bueno, dicho todo eso, yo estoy expectante porque voy a leer el libro que tú me recomendaste. Antes tengo que partir con Benedicto XVI y Jesús de Nazaret. Ah, la biografía, Sí. impresionante, total, Jesús de impresionante. Nazaret en sus diferentes momentos de la historia, desde Claro, el punto de vista de un teólogo, pero además está escrito en forma muy entendible. Ah, no hay que claro, ser estudiante de teología. Así que ahí tienes los dos ídolos. Ya, claro. No, y además que Benedicto XVI fue, mira, fue la persona que se hizo cargo, por eso que a mí me da como, o sea, el Papa que nosotros hoy tenemos, o sea, colocarlo de frente con respecto a Benedicto o a Juan Pablo II, no, sería como una no, osadez, ¿no? Una no. ordinariez incluso, porque Benedicto fue el que en cierta medida, entendiendo el pensamiento y las transiciones de la modernidad de nuestra sociedad actual y las implicancias que han tenido en los procesos de individuación vistos desde la filosofía y la teología, ha logrado conectar en cierta medida el mundo, o sea, el mundo y la teología que él defiende con respecto al entendimiento de la modernidad, y ha tratado de hacer un puente de entendimiento. Llegar a esas cosas solamente lo hacen los pensadores, ni siquiera los intelectuales o los académicos. Son los Sí, pensadores que claro, hacen eso. sí, claro. Entonces, cuando nosotros tenemos al Papa Francisco eh, haciendo esos shows y yendo en contra yo no voy a decir de la iglesia, pero yendo en contra de lo que es el liderazgo para la iglesia en estos momentos tan difíciles para la propia iglesia, para la propia institución, a mí me parece que es impresionante. Pero bueno, yo quería hacer ese comentario para poder hacer el contraste con respecto a Benedicto. Ok, ahora Ya, vamos con el tema que nos compete. vamos, Eugenio. Fí- Eh, Fíjate esto. seguridad, a ver, seguridad, inseguridad en Chile. Sí, mira, la crisis, mira, a mí me gustaría dar algunos datos. Cadén, como tú sabes, los está rastreando. Había dicho un dato en la anterior de Pulso Ciudadano. Bueno, también hay un dato de Panel UDD que reflejaba muy bien que el 76% aproximadamente de la ciudadanía en Chile siente que estamos perdiendo la guerra contra el narcotráfico, ¿ok? Y contra ese tipo de crimen organizado, lo cual es muy llamativo. Y por otro lado, Cadem lanza su encuesta y dice que el 85%, y esto sube 3 puntos, piensa que la delincuencia ha aumentado en el último año, y el 91% cree que es más violenta. El 60% lo atribuye al ingreso de delincuentes del extranjero, el 48% a que Carabineros no tiene las atribuciones ni la preparación necesaria para combatir la delincuencia, y el 35% a la estructura del sistema, que tiene bajas penas, ¿no? Eh, Ahora, fíjate esto, el 78%, y esto sube a 2, o sea, estamos hablando, el pilar, de casi 8 de cada 10 chilenos siente mucho o bastante temor a ser víctima de un delito. O sea que es Sí, endémico el tema. Es sí. endémico. Estés donde estés, hay un temor. En ese contexto, el 74% está de acuerdo con la creación de un nuevo Ministerio de la Seguridad, y el Mm. 72% con la aprobación de la ley Nair Retamal, que busca fortalecer y resguardar la función policial. Por último, y esto me parece un dato muy interesante para poder conectarlo y hacer una reflexión con base en estos datos, la aprobación de la ministra de Interior, Carolina Toá, cae en abril 17%, o sea, 17 Sí, puntos, o sea, de sí. 59 a 42. Y yo quiero Mm. recordar que ella en noviembre del 2022 llegó a estar en 63% de aprobación. O sea, llegó en cierta medida a tener un alto quórum, si podríamos decir, una alta adhesión. Y hoy en día, fíjate que desciende a 42%. ¿Y qué explica esto? A mí me parece, Pilar, que lo explican varias cosas que son de trascendencia. Primero, que la gente está perdiendo totalmente la confianza en lo que la élite política, pero por otro lado, el gobierno en ejercicio tiene que hacer con respecto a la seguridad. O sea, que se haya desplomado, porque ya no solamente Boric, que en cierta medida aglutinaría o amalgama el ejercicio del gobierno con su tren ministerial, sino que ya se va directamente a la encargada de, en este caso, mantener la seguridad cívica, si podríamos decir,
y Sí, coordinar los mecanismos de prevención y persecución del delito, que es desde el Ministerio del Interior y que además es el segundo cargo del tren ministerial, ¿no? De importancia y renombre. Entonces a mí me parece que esto es muy decidor. Y más también porque la semana antepasada, el día domingo, se le hizo una entrevista a Carolina Toa en La Tercera. Y resulta que Carolina Toa, mira lo que dice mm, Pilar. Se le pregunta, se habla de una crisis de seguridad, ¿la calificaría de esta manera? Y ella, como muy típico en la izquierda hoy en día, trata siempre de darle vueltas para no aceptar que es una crisis. Entonces fíjate lo que responde. La calificaría como un severo problema con los delitos violentos, con la sí, criminalidad violenta. No tenemos en general un incremento de los delitos, lo que tenemos es un agravamiento de los delitos violentos. Y por decirlo en simple, fíjate esto, Pilar, mira lo que dice, si sales hoy en día a la calle es menos probable que te asalten respecto a hace 10 años, pero si lo hacen es mucho más probable que el asaltante tenga un arma y esté qué dispuesto a mal, usarla. qué mal. Entonces, no solamente, no solamente, o sea, la falta de, creo yo, de sinceridad para aceptar que es una crisis, y que el fenómeno está arropando la principal agenda del gobierno, sino que por otro lado decir, en general los delitos han bajado. Hay algunos que han bajado, pero hay otros que han subido. Sí, Hay un tipo claro. de secuestro que ha subido, los homicidios han subido, o sea, decir una generalidad, o sea, decir, en general han bajado para sacar ciertos promedios y confundir ciertos porcentajes, es tramposo, es muy tramposo y más porque tienes a carabineros asesinados, tienes tipologías de delitos que se han agravado, que en eso tienes razón, pero también tienes incrementos de tipos de delitos. Entonces, claro, a mí me parece bien merecida que baje esta popularidad, porque me parece irresponsable esta liviandad con la que se toman las cosas, porque yo creo que no estamos en una situación para, primero, no aceptar que es una crisis y, por otro lado, banalizar un poco de que, bueno, hace 2 años te asaltaban menos, pero ¿qué significa hoy que Claro, te asesinen más? O sea, que los delitos de asesinato hayan aumentado. Entonces, llega un momento en claro. que no miden bien las proporciones y tampoco los comentarios, siendo ministros de Estado. Ese es el tema. Sí. Entonces, para cerrar mi comentario, Pilar, a mí me parece que hay una conexión entre estos datos, el hastío con respecto a la inseguridad y la criminalidad, pero también la profunda desconfianza que existe no solamente con el gobierno, sino con las personalidades asignadas para poder enfrentar el delito, y aquí la demanda de un Ministerio de la Seguridad. ¿Okay? Una demanda que uno podría ver ciertamente porque la inutilidad del ministerio encargado no serviría para arreglar el problema. Entonces vemos también una decepción y una dejadez. Y eso a mí me preocupa mucho, pero ¿sabes lo que pasa cuando la ciudadanía comienza a rendirse reclamando la autoridad que garantice seguridad, ¿no? Comienza a armarse por sí misma. O comienza a rendirse frente a la toma del narco y el crimen organizado de ciertas partes de la ciudad y el país. Y eso ha ocurrido en muchas partes del mundo, no hace falta irnos muy lejos. Eugenio, yo leí el porcentaje de desaprobación que tiene Carolina Toá y la bajada de 17 puntos en En ese cadena. conteo, en esa encuesta. Y también oí a un experto diciendo que el grupo etario, más que etario, el grupo social, lo político, que básicamente la desaprueba es la centroderecha y la derecha. Y en un primer momento eh, consideró que Carolina Toá, por su experiencia política, vaya, básicamente, yo creo que intelectualmente no, pero por su forma de manejar las redes del poder, podía hacerlo bien. Lo mismo Monsalve, su subsecretario. No, de Vergara no me voy a pronunciar porque ese es un impresentable. Monsalve yo creo que un poco salva un poco, Total, claro. pero bueno. Y bajó mucho su aprobación porque se lanzan speech como el que acabas de comentar en La Tercera. ¿Con qué antecedente policial, jurídico, del Ministerio Público, de garantía, no lo sé, de jueces orales en lo penal, la ministra del Interior de este país puede decir que el índice de criminalidad ha bajado? Que hoy, a diferencia de lo que ocurría hace 10 años, te asaltan menos. Pero eso es una mentira. Eugenio, eso no es verdad. Claro, No exactamente. solamente resulta irrisorio, patético que diga, te asaltan menos, pero te matan más. O sea, lo que acabas de decir tú, sí, te asaltan menos, pero te matan más. No solamente es irrisorio esa comparación estrictamente que deslizó, sino además Tramposa, que es sí. una mentira. Es una mentira. Tú sales a la calle en el estrato alto y en el estrato medio y en el estrato bajo y sí te pueden asaltar. Probablemente si vives en, no sé, lo más elegante de Santiago y que salgas con el guardaespaldas, no. Pero si sales a la calle como persona normal y corriente, sí te pueden asaltar, te pueden quitar la cartera, te pueden quitar el teléfono, porque eso es una cuestión que se da todos los días.
La señora que va en la micro y llega a su casa y a la que le roban su bolsa de supermercado un par de delincuentes, sí. Y la persona de socioeconómico, de nivel socioeconómico normal que anda por la Avenida Libertad y le roban sus cosas también. Eso se ve todos los días. Lo que dijo todo es una mentira. Y por Así esas es, mentiras ha bajado su aprobación. claro. No, y me parece un ¿Ah? descaro y me parece una falta de sensibilidad. Pero ¿cuál es el problema de aceptar que es una crisis? Si lo es, ese es el tema. Pues, Entonces, sí, cuando tú pues, no aceptas, y esto lo dice la psicología clínica, si podríamos decir, y la psicología individual, si tú no aceptas el problema, te conviertes en parte de él. ¿Me entiendes? O sea, si tú tienes el problema al frente y no quieres aceptar que es un problema, sí vas a es. salir mayor afectado, no vas a entender las dimensiones de él y te vas a convertir en parte de él porque estás contribuyendo a que el problema no solamente se consolide, sino que incremente. Así es. Y eso es el Así es. liderazgo que tenemos hoy en día, Pilar. Entonces, claro, esto es de suma preocupación porque el Estado de Chile gasta cerca de 2.000 a 3.000 millones de dólares en poder perseguir o sea, poder prevenir y perseguir el delito, y que tú sabes muy bien que esos son recursos que se pueden enfocar en otras también urgencias Sí, sociales hoy en día. Pero como sí, no se quieren hacer cargo de la manera efectiva para poder salir primero de este problema, entonces están ocupados como en otras prioridades, cuando la sí, prioridad, y te lo dice la encuesta que ahí, te lo dicen todas las encuestas, es la seguridad, y no solamente de ahora. Desde que ellos tomaron el gobierno, se sí, convirtió en la principal demanda. ¿Me entiendes? sí, Y así. ellos, como siempre, gobiernan a espaldas de la ciudadanía y solamente son grandilocuentes para dar discursos, pero no son coherentes para no ser coherentes con las acciones. Entonces estamos en la situación que estamos. Sí, lo que pasa es que, mira, ya nos queda poco tiempo para terminar, no sé cuántos minutos nos quedan para que eso nos diga, pero por favor, pero si esta es una cuestión que se veía venir, Eugenio, gracias Enzo, se venía venir. Mira lo que acaba de pasar con ese profesor delincuente, el del torniquete, que ahora se las dio de grafitero en la iglesia de San Francisco. Abusador, el No, valor patrimonial que tiene la iglesia para la ciudad, para la historia de los no, feligreses. nada, es un delincuente y es profesor, Eugenio. Y este fulano lo hizo poco menos que el monito de propaganda, el caballito de batalla a la izquierda y el Frente Amplio. Si hasta Boric lo ha defendido. Ahora no habrá dicho nada. Y el mensaje que puso en la muralla de la iglesia, ni siquiera lo Sí, voy a reproducir porque no amerita que lo reproduzca. El tipo es un delincuente. ¿Quién lo valida? El Frente Amplio y el Partido Comunista. De manera que no es creíble que la ministra del Interior de un gobierno del Partido Comunista y del Frente Amplio apoye y primero reconozca la crisis real y segundo apoye lo que hay que apoyar. Pero si no son creíbles, Eugenio, para nada. De manera que alguien dirá, bueno, ¿y qué solución proponen ustedes? Bueno, no la voy a decir, pero como ya se eligió a este presidente y este gobierno está gobernando, habrá que asumir lo que hay. Pero el futuro, insistir la oposición, una buena oposición con conocimiento de que tiene que dar además la batalla cultural que aquí no se enteran aparentemente, claro, ejerza la oposición como corresponde desde el Parlamento. Es lo que así tienen que es. hacer. Eso es, pues, ¿y qué más? No vamos a salir nosotros con el corvo a la calle, pues, Mire, evidentemente. y esto se cruza muy bien, este nivel de irresponsabilidad, y se refleja y se resume muy bien en el comentario que hizo Diego Ibáñez, que es el presidente del partido de Boric, de Convergencia Social. Tú sabes que la semana que viene hubo una polémica porque se dijo que, bueno, básicamente no se le puede exigir a esta generación que no tiene experiencia que sepa gobernar. Entonces, claro, Sí, esto fue un escándalo. Y sí. bueno, Diego Ibáñez dice, escucho estas faltas de autoestima, que no estábamos preparados, y es el Estado neoliberal el que no lo está. Ellos ni siquiera están dispuestos a asumir No, nada. que no No, solamente que no tiene experiencia, porque pues, no, supongamos, y yo no. te lo he comentado, supongamos que no tiene experiencia, pero te reúnes con la experiencia Sí, de los procederes, de los hábitos, de las formas, y a través de allí, con el modelo que tienen las instituciones que tienes, enfrentas los problemas, pero no te lógico. excusas frente a ellos diciendo nosotros no hemos podido dar lo mejor de nosotros por el modelo neoliberal. Y Giorgio Jackson básicamente salió a defender esa postura en la entrevista que le Sí, hicieron en el Estadio Nacional el día domingo, sí, diciendo lo que vi. hay mucho que hasta se metió hasta con la focalización, que es una de las principales, uno de los principales ítems para las políticas públicas, para no despilfarrar recursos, pero también para vigilar que los gastos que se están realizando realmente cumplan con su cometido. Entonces, claro, para él eso es algo neoliberal. Sí, claro. Yo creo Por que no sería supuesto. algo como neoliberal, sino que más bien sería una especie de límite a sus pretensiones arrogantes, totalitarias y colectivistas de ellos hacerse sin control
de la gran masa de dinero que obtienen de los contribuyentes para poder generar una clientela política, porque ese discurso es un discurso demagogo irresponsable, típico de los histriones. Entonces, Así es. entonces llega un momento que uno dice, ¿por dónde? O sea, desde socialismo democrático hasta la prodignidad, lo que se ha demostrado es que primero no son dos almas, sino que una es consustancial con la otra. El socialismo democrático ha terminado siendo funcional a su parte más extrema y llega un momento que son inseparables cuando tú lo ves en la big picture. No sé qué piensas tú. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, no nos queda nada para terminar. ¿No te has puesto a pensar qué significa esta coalición? ¿Por qué el nombre de la coalición? Apruebo dignidad. O sea, más claro imposible. Tú analiza lo que significan esas dos expresiones y tenemos claro lo que piensa esta gente. Así es. El gobierno miente. ¿Todos? Sí, todos. Y si no miente, disfraza las verdades, que es peor todavía. Queridísimo Eugenio, queridísimo Enzo, nos vemos el próximo martes para seguir comentando. Se nos hace poquita la hora, pero bueno. Sí, se pasó volando. Sí, bueno, muchísimas gracias auditores por su sintonía, a Sofar y a Radio Portales de Valparaíso. Muchos cariños. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.